Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y voy a tomar solamente el versículo 16. Si el Señor nos permite, vamos a entender un poco más de este contexto. Sin embargo, para continuar con la enseñanza de entendamos el Evangelio, que es muy importante que todos comprendamos lo que creemos. Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú te comunicas con las personas. Muchos quieren sueños, visiones, señales, y no valoran lo que tú nos has dejado, que es tu palabra. Para muchas personas es más fácil vivir por lo que puede ser revelado para ellos a través de cosas sobrenaturales. Y las personas se vuelven idólatras o supersticiosas, Señor. Tú lo sabes mejor que yo. Pero Padre Celestial, tenemos la palabra profética más segura. Tu palabra nos aconseja que estemos atentos a ella para no caer en el error. Tú eres un Dios que no cambias, por lo que nosotros creemos y entendemos que solo tu palabra no ha cambiado y permanece firme y estable como una firme roca en donde podemos comenzar a construir esta roca que es Cristo, Señor. Tu palabra nos habla de Cristo. Queremos rogarte que hoy tú puedas llevar nuestras vidas a meditar en hasta dónde nuestra carne ha influenciado en nuestra aparentemente fe, que podamos discernir lo que es fe genuina y lo que es una fe humana, y lo que ha sido consecuencia o resultado de que nosotros no queremos creer ni obedecer a tu Evangelio. Por favor, Padre Celestial, te rogamos que hoy tú hables a nuestras vidas y que nos des oídos para oír atentamente. Oramos de esta manera y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La característica que hoy vamos a aprender en cuanto al Evangelio es la obediencia al Evangelio. Ya hemos entendido a este punto que el Evangelio es un mensaje, son noticias, buenas noticias de Dios para nosotros. Este mensaje nos habla del juicio de Dios, pero también nos habla de la gracia de Dios. El mensaje del Evangelio nos habla de lo que Dios hizo por nosotros. Hemos aprendido que el Evangelio de Dios es poder para salvar, y que en este Evangelio hay fe, o no puede ser tomado si no es por causa de la fe. La Biblia nos dice que el justo por su fe vivirá, pero también la fe vamos a entender que es el resultado de creer en el Evangelio. El Evangelio, entonces, quiero que entendamos, cada uno de nosotros, el Evangelio no es un objeto, o el Evangelio no es un accesorio. Cuando hablo de que no es un objeto y no es un accesorio, quiero que entendamos que los objetos y accesorios son manipulables por nosotros. Todo lo que es un objeto o es un accesorio, tú lo puedes manipular. Si se te descompone, tú lo puedes arreglar. Es decir, tú tienes la autoridad sobre los objetos y sobre los accesorios. Y quiero que les quede claro, o que nos quede claro, que el Evangelio no es algo que tú puedas manipular, arreglar si se descompone. No es algo que tú puedas dominar o que en lo cual tú estés por encima de. El Evangelio es más como cuando Eva fue seducida por la serpiente y la llevó al punto de comer el fruto prohibido. Su vida fue cambiada por completo. ¿De qué forma? En la que ella fue expulsada de Edén juntamente con su esposo, y entonces su vida jamás volvió a ser la misma. En esa ocasión su vida fue cambiada para mal. Pero en esta ocasión, en el Evangelio, aquel que puede mirar, y quiero que no olviden esto, aquel que puede mirar, y no se vayan a reír, aquel que puede mirar con los oídos, porque es lo que la Escritura enseña, que tú puedes mirar con lo que escuchas, porque es la Biblia, es palabra de Dios, cosas sobrenaturales suceden.
Si tú puedes mirar con tus oídos y puedes ser seducido como la serpiente sedujo a Eva, pero si tú dejas que el Espíritu Santo fluya, y ese dejar, estoy hablando muy humano, porque el Espíritu Santo va a traer a la salvación a aquellos que ha de traer a la salvación, pero te seduce. Y una vez que tú comienzas a mirar en el Evangelio y encuentras todo lo que tú necesitas, vas a comer y te vas a alimentar. Solamente que este fruto no te va a expulsar, sino que este fruto es el fruto de vida, es Cristo mismo. Y vas a desearlo cada vez más y cada vez más. Pero vuelvo al punto inicial, te debe seducir. Y es lo que cada cristiano hace con las personas en el Evangelio. Te seduce para que creas en el Evangelio. Y es lo que el gobernador le dijo a Pablo: por poco me seduces para ser cristiano, por poquito me convierto al cristianismo. Pero Pablo no le gritó. Pablo solamente argumentó, y lo vamos a ver en un momento. El Evangelio es como el sol cuando está brillando. Sí, es correcto. Hay tierra que cuando el sol le pega, en lugar de dar fruto, se va a secar y se va a hacer más dura. Pero hay tierra fértil que cuando el sol comienza a pegar sus rayos de sol, sus propios rayos, entonces esa tierra fértil va a comenzar a dar un fruto. Pero el Evangelio, o creer en el Evangelio, no es algo en lo cual tú digas ya terminé o ya cumplí. Creer en el Evangelio es más como poner tu confianza, irlo descubriendo, irlo aprendiendo cada vez más. Así que con Romanos 10:16 quisiera que aprendamos que obedecer al Evangelio no tiene que ver con llegar a tener un conocimiento simplemente de Dios. Hay gente que tiene un conocimiento de Dios. Espero que hoy muchos de ustedes tengan conocimiento de Dios, pero eso no es obedecer al Evangelio. Va más allá. No tiene que ver con lo que tú sientas acerca de Cristo. Hay algunas personas que quieren sentir a Cristo y van a algunas veces a escuchar palabra de Dios porque quieren sentir en la parte clímax de la predicación, en donde el predicador se desvive, estira las manos, grita, empieza a caminar de aquí para allá, hasta que empieza a usar palabras, música de fondo quizá, en el que el corazón de los oyentes se empieza a derretir y las personas comienzan a llorar. Eso tampoco es creer en el Evangelio, obedecer al Evangelio. Eso tampoco es obedecer al Evangelio. Obedecer entonces es igual a creer, es lo que quiero que hoy aprendamos, y creer, como lo dije, trae un resultado. El resultado del creer es la fe. Y algunos dirán, ¿que no necesito fe para creer? Sí, pero después descubriremos que Dios te da la fe primero y con esa tú puedes creer. Y vas a terminar aprendiendo algo que es la regla de fe. Debemos entender que la fe no es algo subjetivo, sino algo objetivo, que no puede ser ni alegórico ni sobreespiritualizado. Es decir, tú no puedes manipular y para ti no puede ser una cosa y para ti no puede ser otra cosa la fe, sino que la fe es más que información, más que conocimiento, porque el conocimiento solamente envanece. Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 8 versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hay muchas personas que hoy saben mucho de la Biblia, pero no saben amar, o no sabemos amar. ¿Por qué? Puede haber conocimiento sin amor, pero tampoco se dejen llevar por aquellas enseñanzas en donde dicen que aprender tanto de la Biblia te va a hacer una cabezota. Sí, si tú no lo practicas. Son unos cabezones que andan por ahí porque no practican. Pero no puede haber amor sin conocimiento. Esto debe de quedar claro. Porque si tú intentas amar sin tener una base sólida de cómo vas a amar, entonces eso no es amor. Eso es locura. Y la locura no es amar. Así sucede con el Evangelio. Podemos saber sobre el Evangelio, creer en el Evangelio no es lo mismo que ser evangélico. Podemos ponernos un apodo, un nombre. Yo soy bautista, soy presbiteriano, soy metodista, soy pentecostal, pentecostés, carismático. Es más fácil comprar un suéter que tejerlo. Así es más fácil ponernos un nombre. Soy cristiano, pero no trabajas realmente o no entiendes lo que significa obedecer al Evangelio y da como resultado ser un cristiano verdaderamente fundado en el Evangelio. Así que debemos de pasar de la información a la práctica y entender que la fe y la obediencia práctica y diligente son lo mismo. Eso es lo que quiero que entendamos, que si tú dices que crees y tú dices que tienes una fe práctica, una regla de fe, entonces debes de vivir conforme a eso.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que sientas o con lo que para ti dices que significa algo. Es una regla de fe para todos. La Biblia tiene 66 libros. Le llamamos el canon de las Escrituras. Y la palabra canon significa medida o regla. Así que tú y yo tenemos una regla de fe que son 66 libros. No puedes seleccionar solamente Juan, primera de Juan, donde dice en el capítulo 4 que Dios es amor. No te puedes quedar solo con esa porción y mandar a volar Éxodo 20 con los 10 mandamientos. Debe de ser completamente tu regla de fe y debes de aprender a poner en armonía, en orden, tanto en los mandamientos como la gracia del Señor y entender dónde van todas las partes y cada una de las piezas. Tú tienes que aprender a hacer eso. Lo que intento, hermanos, es que hoy ninguno de nosotros crea que cree si no ha creído. No se vayan a ir hoy creyendo que creen, pero si no han creído, entonces sería una mentira. Perdón que esté como volviendo a las mismas palabras, pero es lo que quiero llegar. Debe de ser roto esta cortinita, esta cáscara que impide que muchos de nosotros pongamos en práctica o pongamos por obra lo que estamos aprendiendo. Porque muchos aprendemos muchas cosas. Hay lugares donde se predica en la mañana y en la tarde. Me preguntaban esta semana, ¿y por qué usted no predica en la tarde también en un culto en la tarde? Yo respondí, porque creo que con una predicación es suficiente. Con eso tenemos que meditarlo. No podemos irnos a nuestras casas y si yo escuché algo ya no me acuerdo en la tarde. ¿Por qué? Porque el mundo viene y ahogó lo que yo aprendí. No, debo de tomarlo para estarlo recordando en la semana y meditándolo en la semana. Algunos de ustedes llegan a tomar notas y quizá nunca las vuelven a leer. Hay otros que toman notas y sí lo releen. No importa lo que ustedes hagan, el punto es que ustedes mediten durante la semana lo que están aprendiendo, si verdaderamente lo están aprendiendo, y que lo pongamos en práctica. Porque Juan el Bautista le dijo a las personas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Por favor, no podemos creer que cuando una persona dice, yo creo, acepté a Jesús en mi corazón, no podemos creer que verdaderamente hay un cambio en su vida. No podemos creernos eso. ¿Por qué? A eso se le llama profesión de fe. Cuando una persona dice creo en Jesús, es una profesión, está profesando verbalmente nada más que cree en Jesús. De eso, a ver su vida cambiada es otra cosa. Y el factor tiempo es importantísimo. Todo aquel que cree, no sabemos que cree por lo que dice, sino que sabemos que una persona cree en Jesucristo por lo que hace, cómo se comporta, cómo actúa. Eso es obedecer al Evangelio y es una parte que las personas hoy en día no llegan a comprender, sino que solamente dicen, yo ya creí, yo ya mi vida, ya Dios ya me perdonó. Pero ¿cómo sabes que Dios te ha perdonado? Porque todo lo demás de tu vida, tú sigues arrepintiéndote y sigue siendo transformada tu vida. Sí sabes que Dios te perdonó. Si tu vida no está siendo cambiada, ¿cómo sabes que Dios te perdonó si no te ha perdonado tus primeros pecados? Cuando Él te perdona, la palabra perdonar es liberar. Cuando Él te perdona un pecado, te libera. De tal forma que no vuelves a esos pecados tan fácilmente. Eso es perdonar. Dios ya te perdonó de que eres una persona iracunda, entonces la ira ya no tiene poder sobre de ti como antes lo tenía. Dios ya te perdonó de tu adulterio, de tu fornicación, entonces tú ya no estás volviendo a esas cosas como antes. Dios te perdonó que eres un mentiroso, entonces tú ya no estás practicando la mentira. Así sabes que Dios te ha perdonado, porque Dios te libera de estas cadenas. Mientras tanto, no sabes que Dios te ha perdonado porque sigues practicando lo mismo. ¿Entienden que no es lo que yo digo que es? Sino que son verdaderos testimonios, verdaderas obras de Dios en una vida. Eso es la realidad. Dios es real, está vivo. Cristo está vivo, Él vive, Él reina. Así que cuando Él se manifiesta en un corazón, se manifiesta en una vida, no es algo intelectual, no tiene nada que ver con la información y el conocimiento, sino que Él verdaderamente se manifiesta en un corazón y comienza de adentro hacia afuera a transformarte. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Paul Washer dice que fue a una iglesia donde preguntó a unas personas y les dijo, ¿tú ya eres salvo? Le contesta una persona y le dice, yo ya me encargué de eso hace mucho tiempo. ¿De qué? ¿Te encargaste de qué?
de aceptar a Jesús en mi corazón. No, si tú no te estás encargando de eso ahorita, no te encargaste de eso hace mucho tiempo. Quiere decir que si tú dices que creíste hace tiempo, quizás hace un día, hace una semana, hace un mes, hace unos años en Cristo Jesús, hoy tú sigues cuidando eso, no porque la salvación se pierda, sino porque verdaderamente para ti es importante estar bien con Dios y crees en la salvación por gracia en Cristo Jesús. Así que tu vida está siendo transformada aquí. Y lo que te dolió hace mucho tiempo como cosa pecaminosa, hoy tú sigues creciendo en arrepentimiento. Hasta aquí. Quiero entonces tomar 3 puntos solamente. Y tiene que ver con la obediencia. En primer lugar, el texto dice en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Quiere decir entonces que no todos obedecieron al Evangelio. Esto me da por entendido que el Evangelio se obedece. Pero Pablo está diciendo que no todos obedecen. Lo que es interesante es preguntarnos por qué no todos obedecieron al Evangelio. Y vamos a responder por qué no todos respondieron al Evangelio. En segundo lugar, dice el texto también, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces la respuesta está en que no todos obedecieron porque no todos creyeron. Y no es lo mismo tener fe que creer. Tener fe, como les he enseñado en otras ocasiones, es tener un ojo, el ojo espiritual, con el que tú puedes ver a Cristo Jesús claramente, sin titubear. Pero la fe verdaderamente te mueve a ir en pos de Jesucristo. Así que no todos obedecieron porque no todos creyeron. Entonces aquí quiero que entendamos las causas de por qué no todos creyeron. Y en tercer lugar, quiero que meditemos un poquito acerca de el fruto de alguien que obedece verdaderamente. Alguien que obedece verdaderamente tiene un fruto. Se puede palpar cuando alguien está obedeciendo al Evangelio. Y es ahí donde quisiera llevarlos a todos ustedes a que se pregunten si verdaderamente están obedeciendo el Evangelio. O quizá solo dijeron hace tiempo, ya recibí a Jesús en mi corazón, pero ahorita en este tiempo presente ya no sé ni qué hacer con mi vida. Ya no sé qué sigue. Se supone que Cristo iba a cambiar mi vida. Se supone que Él me estaba transformando. ¿Cuándo fue que dejé de percibir la bendición de Dios? ¿Cuándo fue que dejé de oír la voz del Señor? ¿Cuándo fue que yo llegué a esta comodidad en mi vida espiritual? ¿Cuándo fue que mi vida cristiana se volvió monótona o rutinaria? Entonces quiere decir que no estamos obedeciendo al Evangelio, sino que ya nos acomodamos como la gallina cuando tiene que empollar a los huevitos. Y ya nos estancamos. No puedes estancarte. No puedes dejar de obedecer el Evangelio ni un solo día de tu vida. Obedecer al Evangelio ayer no es lo mismo que obedecer al Evangelio hoy. Ayer quizá pudiste haber guardado tu corazón, guardado tu alma, guardado tu vida. Pero eso no quiere decir que hoy tú vas a tener victorias. Y te aseguro que lo que tú memorizaste ayer, hoy ya lo olvidaste quizá. Y quizá el día de ayer tú leíste la Biblia, te deleitaste, te sentiste pleno en el Señor Jesucristo. Pero si hoy tú no la leíste antes de venir a la iglesia, entonces tú no sabes cómo llenar tu corazón y tienes quizá una confusión en tu vida. Y es que obedecer al Evangelio es diariamente. Entonces, en primer lugar, rápidamente, dice el texto, no todos obedecieron, da por sentado que el Evangelio se obedece. En este pasaje, Pablo le está hablando al pueblo de Israel. ¿Por qué? En el capítulo 9 dice, versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. En Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y les está hablando del Evangelio y cómo es que son justificados solamente por la fe. Ya hemos tocado este punto antes, la fe sin obras. Tú eres salvo no por tus obras, sino solo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, si es que tú lo crees. Independientemente de tus sentimientos, emociones, si sabes o no sabes mucho, si tú crees esto, entonces te entregas a Él, Él te salva. Pero Pablo está comenzando a hablar en el capítulo 9 de que no todos los judíos son salvos. Aunque son el pueblo de Dios, no son salvos.
Y Pablo está diciendo, yo soy judío, me hubiera gustado ir a predicarle a los judíos, pero Dios me mandó con los que no son judíos, son los gentiles. Así que Dios me mandó con los gentiles, pero yo quisiera ir con los judíos también a evangelizarlos. Pero me da mucha tristeza, de alguna manera Pablo lo dice, que los judíos mataron a Cristo. Y no solo lo mataron, sino que no creen en Cristo. Dicen que es un impostor, lo rechazan completamente al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo comienza a decir que le gustaría ser anatema, tener una maldición sobre su vida, no conocer a Cristo, estar separado de Cristo, con tal de que él pudiera estar evangelizando a los judíos. Así que en Romanos 10:16 va a decir, mas no todos obedecieron al evangelio. Está diciendo que no todos los judíos a los que se les ha hablado de Jesucristo creyeron. No todos verdaderamente están creyendo. Pero bueno, nuestras Biblias, quizá tú te preguntes, bueno, ¿y a mí qué me interesa tanto a veces el pueblo de Israel? La Biblia habla del pueblo de Israel. Entonces algunos todavía dicen en la calle, yo soy mexicano, yo no me voy a dejar influir por otras religiones de otros países, de otras culturas. Yo tengo que aprender mi creencia nacional, ir con Quetzalcóatl, con Huitzilopochtli. No, tú no te dejes influir, cada quien en su cultura. Pero en Romanos capítulo 15, en el versículo 4, la misma escritura nos dice, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dos cosas. Dios quiere que tú tengas paciencia y Dios quiere que tú seas consolado por las escrituras. Así que las escrituras nos hablan de un pueblo que es el pueblo de Israel, y Dios usó al pueblo de Israel para que tú y yo aprendamos del pueblo de Israel. Y seguramente, si tú lees el Antiguo Testamento y lees de Éxodo en adelante, tú puedes ver a Israel desobediente, incrédulo. Dios le hace milagros, le manifiesta grandes señales y prodigios. Y tú puedes leer la Biblia y decir, ¿cómo estos hombres no obedecieron y no le creyeron al Señor? Bueno, cuando habla de Israel muchas veces está hablando de ti. También incrédulo, a pesar de que Dios te responde oraciones, y a veces tú desobedeces al Señor por esta misma causa. Así que Dios usó al pueblo de Israel para enseñarnos. Una de las cosas que hoy podemos tomar de ellos es precisamente esto. Y dice el texto, no todos obedecieron. Preguntémonos, ¿por qué no obedecieron? Vamos a Romanos capítulo 10, otra vez, por favor. Y aquí mismo en Romanos capítulo 10, del versículo 13 al versículo 15, Pablo hace unas preguntas. Si sabemos contar en retroceso, sabemos que estamos en Romanos 10:16. No todos obedecieron. El 13 va antes del 16. En Romanos 10:13 comienza con una pregunta. Con una declaración. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en el 14 comienzan las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primer pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Segunda pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tercer pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuarta pregunta. Hay 4 preguntas. Primero, ¿cómo invocarán? Segundo, ¿cómo creerán? Tercero, ¿cómo oirán? Y cuarto, ¿cómo predicarán? Entonces aquí tenemos un orden bíblico y tomamos los verbos: invocar, creer, oír y predicar. Al final del texto, en el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron. Entonces, si invertimos el orden, invocar, creer, oír, predicar, entendemos que hay un orden inverso. Primero se predica. Cuando se predica, se oye. Cuando se oye, se cree. Y cuando se cree, se invoca. Pablo está diciendo que no todos obedecieron al Evangelio y agrega, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el versículo 16. Así que nuestra primer referencia de que la obediencia y la fe son una misma cosa están en el versículo 16. Dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiero que veamos algo muy interesante en el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, me salto al versículo 10, porque con el corazón se cree. En el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. Y entonces, me salto al versículo 14,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído otra vez? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Me salto al versículo 16. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Termina diciendo Romanos 10, 16. El pasaje me está hablando no de la fe, sino me está hablando del creer. Si ustedes son observadores, en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, van a encontrar que los escritores hablan de la fe, y la fe, y la fe, y la fe. Pero si tú eres muy observador, cuando leas el Evangelio de Juan, nunca vas a encontrar la palabra fe. Nunca, nunca. Porque Juan el escritor solamente utiliza la palabra creer. Y cuando tú ves, se le conoce al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos. ¿Han leído los evangelios? Entonces ustedes pueden ver que son una historia contada a la distancia. Pero cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, el escritor de Juan está narrando sucesos donde él mismo forma parte de cada uno de los eventos. Así que habla de creer, algo práctico. No es algo que ves a la distancia, sino que el creer es algo práctico. Es como un músculo que tú debes de ejecutar. Y aquí Pablo le está diciendo que a los que creen, a los que creen, a los que creen, dice en el verso 9, y creyeres, ¿quién? Tú. Y si ves el versículo 11, todo aquel que en él creyere, está hablando de una persona que ejercita. En el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Otra vez, está hablando de personas que no se quedan con la información, no se quedan con el conocimiento, sino que verdaderamente están poniendo en práctica, están depositando toda su fe en el mensaje que se les está dando. Eso es creer. Así que el creer implica obedecer, porque el obedecer implica movimiento y el creer implica movimiento. Hay personas que están sentados en sus vidas y solamente están recibiendo información, información, información. ¿Qué pasaría si tú, toda tu vida desde que naciste, te sientan en una silla y te alimentan y te alimentan y te alimentan y no te mandan a hacer qué hacer? Se te pueden gastar tus uñas, se te pueden gastar tu pielecita de bebé. Y nunca te levantan, te ponen a trapear, te ponen a barrer, pero eso sí, te siguen alimentando y te siguen alimentando y te siguen alimentando. Pasas un año, 2, tus 3 años lo van a celebrar ahí en tu silla, ya es de ruedas porque te tienen que desplazar a todas partes. Pasas 5 años, 6, llegas a tus 18 años, quieren hacerte un vals, pero entonces es en tu silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no te han dejado mover tus músculos, te siguen alimentando, 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 hasta que el día que tú quieres casarte con alguien, no necesitan una silla de ruedas, ahora es una cama con ruedas. Porque ya ni siquiera te puedes levantar, porque solo te estuviste alimentando, 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 y lo que tienes como resultado es una persona tremendamente obesa que no puede desplazarse por sí mismo. ¿Tienen ahora la idea de qué significa obedecer? Implica movimiento. Y toda persona que dice que cree en Jesucristo, de alguna manera, quizá muy novata al principio, muy neófita, pero va a poner su fe en Jesucristo y va a comenzar a actuar. ¿Recuerdan la primera vez que evangelizaron a una persona? Quizá no sabían cómo hacerlo. Y solamente le dijeron, pero está bien, bueno, pero Jesús te ama. Y te echaste a correr quizá porque no sabías qué más decir. Muy novatos en aquella época, pero conforme vas aprendiendo más la palabra, practicas ese conocimiento y cada vez eres más eficiente al llevar a las personas a Jesucristo. Eso es a lo que se refiere la obediencia. Así que la fe y la obediencia el creer y la obediencia son una misma cosa. Pensemos por un instante entonces lo que Pablo nos está diciendo, porque dice, ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo irán? ¿Cómo predicarán? Ahora si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué no creyeron? No invocan porque no creen. No creen porque no oyen. Y no oyen porque no se predica. No se predica porque nadie es enviado a predicar. Eso sería el por qué no creen. Al menos sería una idea del por qué no creen. Vamos rápidamente con lo primero de lo primero. Lo primero es invocar. ¿Cómo invocarán? La palabra invocar significa apelar, llamar sobre, darle un derecho a otra persona sobre ti,
O también invocar significa recurrir a una persona que tiene la autoridad y que es mayor delante de ti ante un tribunal. Es decir, cuando a ti te demandan, que espero que no suceda, o si llegan a demandar a una persona, lo que hace esa persona es, ¿te vas a defender a ti mismo? Creo que aquí en México no se puede hacer eso, pero en otros países creo que sí. Entonces, tú no conoces las leyes, tú no sabes cómo defenderte. Lo que tienes que hacer es invocar a tu abogado. Invoca. Pero también la palabra invocar es apelar a alguien mayor. Entonces, tú apelas a alguien que tiene mayor conocimiento que tú. Y cuando tú eres demandado y tú estás confiando en el abogado y estás poniendo todo tu caso, oye abogado, si tú no sabes, seguro que sí sabes bien las leyes, seguro que sabes lo que estás haciendo. Sí, hombre, no te preocupes, dicen los abogados comúnmente, hazle así, así, así. Recuerdo una persona que una vez lo demandaron y entonces ya le habían emitido la sentencia judicial, hay sentencia judicial, y entonces no puedes salir de tu casa porque si te agarran, te llevan directamente a la cárcel. Habían emitido la sentencia judicial. Y entonces este hombre le habló al abogado y le dijo, ¿qué hago? Ya me vinieron a poner aquí la demanda. Y le dijo, 1, no salgas, y 2, no hagas nada. ¿Cómo que no haga nada? ¿No vas a defenderme? ¿No vas a meter una contrademanda, algo, un amparo? Y dijo el abogado, no hagas nada, hombre, deja que se desespere. Los abogados saben cómo se mueven esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento mayor, una experiencia mayor. Así que cuando dice invocar, ¿cómo invocarán a aquel que qué? Dice el texto en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermanos, ¿por qué ustedes no invocan a Cristo? ¿Por qué no invocan? ¿Por qué no apelas? Voy a poner un ejemplo. Pablo apeló a César. ¿Por qué? En el libro de Hechos al final a él lo quieren matar, lo quieren sentenciar a muerte. Y como los reyes de que están encargados, los gobernadores que están encargados de esta zona, no saben qué hacer con Pablo, Pablo apela a César. Ustedes no pueden darme una sentencia, dice Pablo, apelo a César. Y lo mandan a César. Entonces va a llegar Pablo y le va a hablar del evangelio a Nerón, pero esa es otra historia. Pablo lo que hizo fue llamar a alguien mayor sobre su vida, que sí tiene la capacidad de emitir una sentencia y un juicio justo. Así que los reyes dicen en la historia del libro de Hechos al final, este no hizo nada malo, lo podríamos haber dejado ir libre porque no le encontramos ningún delito a Pablo, pero él apeló a César y como apeló César, a César irá. Así que lo mandan a un viaje a Roma con César y ahí Pablo iba a defender su causa. Va a quedar encarcelado y lo van a matar tiempo después. Sin embargo, eso es apelar, llamar a alguien superior a ti. Hoy en día vemos a personas que dicen que creen, pero no invocan a Dios. ¿Cómo? El ejemplo es el siguiente. Ellos dicen que creen y en lugar de trabajar y administrarse, en lugar de reducir sus gastos, piden préstamos y violan así la fe. ¿Por qué? Porque violan el mandamiento que dice, no debáis nada a nadie. ¿Quién dijo eso? Lo dice Dios en su palabra. Y los cristianos dicen que creen. Ahí es cuando viene la fe práctica, el creer. Porque tú dices, yo creo. Pero no estoy apelando a alguien que es superior a mí, que es Dios. Y dice, no debáis nada a nadie, pero yo estoy contigo todos los días, yo te voy a proveer de lo necesario. La gente dice que cree, pero realmente no cree. Violan también otro mandamiento. ¿Cuál es? Ellos están soñando. Yo pido un préstamo, le hago así, le muevo para acá, le invierto acá, entonces, resultado, voilà. No, no es voilà, es voló, porque no te salieron las cosas como tú planeabas. Entonces, violan lo que dice Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 10. 11, voy a comenzar a leer desde el versículo 11. 1 Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, trabájale. ¿Con qué? Con tus manos. Con tus manos. Si tú no estás llamado a ser un empresario en la viña del Señor, deja de soñar.
deja de soñar. Alquílate. Deja de estar pensando, cuando yo me meto un trabajo, cuando me llega el trabajo, no, diario comes, ¿cierto? Y Dios diario te da. Alquílate como un obrero. Pero no estés tapando una cosa para destapar otra, porque eso es la fe práctica. La fe práctica es sencillamente, con lo que tengo contentamiento, que es otro mandato del Señor. ¿Por qué la gente no invoca a Dios? ¿Por qué no apelan estas promesas que Dios nos dice en la Biblia? Dice, ¿por qué no invocan? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No lo invocan porque no creen. Y todos nosotros decimos que creemos. Si creyéramos, lo invocaríamos. Apelaríamos a su autoridad superior. Dios, tú eres dueño de todas las cosas. Tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras, con quien quieras, porque eres Dios. No hay quien detenga tu mano y te diga, ¿por qué haces así? Oh Señor, por favor, dame un trabajo. No importa de lo que sea, yo trabajaría con tal de cumplir tu mandamiento y tu palabra y de conducirme honradamente con los de afuera y no tener necesidad de nada. Señor, tú puedes hacer eso, no importa de lo que sea. Pero a las personas les llega un trabajo y dicen, no, de esto no, porque no es digno para mí. Son como ese vagabundo en la calle al cual tú te acercas, lo ves, pero bien triste de su comida, de su físico, de todo. Te regala un pan. ¿Es relleno? ¿Es de repostería? No, mijo, pero pues es un bolillito, no tienes... No voy a aceptar un bolillo. ¿Cómo es posible eso? Y así somos los cristianos. Decimos que creemos, pero no apelamos a una autoridad superior. No apelamos a las promesas de Dios. No nos ponemos de rodillas. Pero eso sí, sí nos levantamos más temprano. No podemos levantarnos más temprano para buscar en oración a Dios, esforzarnos en la gracia del Señor, pero sí nos levantamos más temprano porque encontré un trabajo donde tengo que entrar más temprano y me pagan más. Y le damos al Señor las sobras. Eso es no creer. No invocamos, realmente no creemos que Dios tiene una autoridad superior sobre todas las cosas. No creemos que Él es soberano. Creemos que los partidos políticos son soberanos. Creemos que nuestros vecinos son soberanos. Creemos que la palanca de por allá es soberana y me puede meter por acá. Pero no creemos que Dios es soberano. Por eso no lo invocamos. Dios no es suficiente para ellos. No creen realmente que Dios está por sobre todas las cosas y que toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo. Que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Los judíos decían que invocaban a Dios con su religión, pero realmente los vemos todo el tiempo que vemos al pueblo de Israel en la historia de la humanidad. Siempre los judíos aparecen en la historia de la humanidad echando bronca, peleándose. Siempre quieren quitarse a los babilonios, siempre quieren quitarse a los medos persas, siempre quieren quitarse a los romanos. Por eso destruyen Jerusalén en el 70 después de Cristo. Siempre son los judíos el problema de la humanidad. Y hoy en día en Medio Oriente, la guerra en Medio Oriente y en la franja de Gaza está porque los judíos y los árabes tienen un problema. Otra vez aparecen los judíos. Y los judíos siempre que aparecen son gente. Si alguna vez han tenido ustedes la oportunidad de tener un diálogo, un contacto con algún judío, el 80% de las personas que me dicen que conocen a judíos dicen son intratables. Son personas con quien no puedes entablar una conversación. Son muy, muy, muy especiales los judíos. Porque se creen un pueblo elegido por Dios. Así que los judíos siempre intentaron defenderse y luchar por sus derechos en cada etapa de la historia. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, los judíos querían ser salvos, pero no querían la salvación que Cristo ofrece. Querían y quieren todavía un David que los libere de la opresión. Ellos están esperando al rey David, ¿sabían eso? Los judíos están esperando a su Mesías. ¿No creen que Jesús es el Mesías? Para ellos el Mesías es un hombre fuerte, valeroso, valiente, que llega y someta a las naciones. Y que entonces los libere de la esclavitud y los libere de los árabes, los musulmanes, los libere de sus enemigos. Si ven un mapa, Israel es algo pequeñito. Y todo lo demás alrededor, del norte, desde Turquía hasta el sur, a la India y el África, todos son sus países enemigos que quieren destruir a Israel. Y son una pequeña manchita en medio de todos.
Así que ellos están esperando a su Salvador. Sálvanos, sálvanos, por favor. Necesitamos un paladín, alguien que sea valiente. Que sea un verdadero general de generales. Mejor que Rambo, quizá pensarán ellos, ¿no? Eso es lo que ellos están esperando. Alguien que pueda salvarlos. Pero esa no es la salvación que Dios está ofreciendo en Cristo Jesús. La salvación que Cristo ofrece es la salvación del alma. La liberación de tus pecados. Darte sabiduría. Darte prudencia. Eso es lo que Cristo te ofrece. Pero algunas personas son como los judíos. Quieren mejor que caiga dinero del cielo. O que no sé, pasen otro tipo de cosas. No quieren el Mesías manso. El Mesías humilde que se entregue por ellos. No quieren seguir a Cristo que nos lleva a la muerte juntamente con Él y ser crucificados juntamente con Cristo. Para los judíos Cristo no es el Mesías profetizado. Para los judíos hoy en día Cristo es un impostor. Y como resultado no le van a dar sus derechos a alguien que es un impostor. Los judíos no aceptan a Cristo como su Mesías y su Salvador, por eso no lo invocan para ser salvos. No están dispuestos a entregarle su vida a una persona que es un carpintero impostor. Repito, no están dispuestos a darle a Cristo sus derechos. ¿Recuerdan lo que es invocar? Es apelar a una autoridad superior. Así que cuando tú invocas una autoridad superior, le estás cediendo tus derechos. Si a ti te demandan en un tribunal, y tú no eres bueno en las leyes, tú le estás cediendo todos tus derechos al abogado. Y el abogado te está representando a ti en la corte. Eso es apelar, invocar a alguien y cederle todos tus derechos. Así que la pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la pregunta es, ¿quién ha creído? No han creído los judíos. ¿Por qué no han creído? Porque no obedecen, no viven invocando el nombre del Señor todo el tiempo. La primera pregunta entonces, ¿cómo invocarán en quien no han creído? Jamás han creído, jamás han aprendido a descansar en Dios y no saben lo que es descansar en Dios. A pesar de que ellos tuvieron, dice en Romanos capítulo 9, acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo 9. Voy a leer el versículo 4, cuando Pablo comienza a hablar que quisiera ser anatema, separado de Cristo. En el versículo 4, hay 7 cosas que los judíos tuvieron. 7 cosas. En el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son, número 1, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. 7 cosas: adopción, gloria, pacto, ley, culto, promesas y patriarcas. A pesar de que los judíos tuvieron la adopción de entre los pueblos, la gloria revelada del Dios en el Antiguo Testamento, el pacto de Dios con el pueblo, la ley, Dios le dio al pueblo de Israel la ley justa, el culto, la manera en cómo acercarse correctamente a Dios. A pesar de que Dios les dio muchas promesas en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y a pesar de que de Israel desciende Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, los patriarcas, a pesar de que todo el tiempo Dios ha estado con el pueblo de Israel, ellos nunca aprendieron a descansar. ¿Sabían eso? Así que no te creas que eres mejor que el pueblo de Israel. Recuerda lo que leímos en Romanos 15. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. No creas que si descendiera un ángel del cielo y te enseñara, tú creerías. No creas que si la nube de Dios una vez más, ¡pum!, se encendiera, tú creerías. No te hagas ilusiones que si caería pan del cielo una vez más, tú creerías. No te hagas ilusiones que si un día tú pasaras aquí en Zumpango hay un río, si tú te atrevieras a caminar por ahí se abriría ese río de agua sucia. No creas. No te hagas ilusiones. Cuando llegue a pasar esto, entonces mi fe se va a fortalecer. Mentira. Si no se fortalece leyendo la Biblia, ni aunque caiga una legión de ángeles frente a tus ojos, tú creerías. No creerías. Así de sencillo. Lo que la Escritura está diciendo es que ¿cómo invocarán en quien no han creído? Jamás creyeron. Jamás creyeron, a pesar de que tuvieron la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas y los patriarcas.
Nunca pudieron poner su confianza. Siempre, como termina diciendo Romanos 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios estuvo buscando al pueblo de Israel étnico, físico, durante muchos años. Y a pesar de todos los milagros que Dios hizo, el pueblo de Israel nunca creyó. Y como no creyeron, no lo invocaron. Pónganse a pensar en esto, hermanos. La siguiente pregunta es: ¿cómo creerán si no han oído? Cuando se les hablan a ellos, eran como esa semilla que el Señor Jesucristo cuenta. El pueblo de Israel era como esa semilla que tiene piedras y que tiene espinos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Date cuenta cómo estás escuchando la palabra de Dios. Y yo les dije, pueden ver con los oídos. ¿Por qué? Cuando tú lees la Biblia, tú estás oyendo la palabra de Dios. ¿Y con qué la estás oyendo? Pues con tus ojos, porque la estás leyendo, y cuando tú la lees escuchas el pensamiento de Dios. Así que es verdad que se puede ver con los oídos y se puede oír con los ojos. Ahí para cada uno de nosotros tiene que quedar muy claro que el pueblo de Israel nunca valoró la ley como Dios quería que la valoraran. La sobrevaloraron. De tal forma que las personas no podían acercarse a conocer del 100% la ley de Dios. El Señor Jesús dijo: mirad cómo oís, porque parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre piedras, parte de la semilla cayó entre espinos y parte de la semilla cayó en buena tierra. Pero mira cómo oyes, porque tú seguramente escuchas la palabra de Dios, pero hay piedras en tu corazón. No crees. Realmente quieres creer, pero a la vez no quieres creer. Hay piedras en tu corazón que tienen que ser removidas. Otras veces tú crees y tú dices: sí, ahí voy, pero me sale esto, me sale aquello. Y son los afanes de este mundo que ahogan la semilla. Y algunas personas se comienzan a congregar, dejan de congregarse por los afanes, sea la familia, el trabajo, el dinero, lo que sea. Ya no sigo aprendiendo la palabra. ¿Por qué? Porque hay afanes. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra, donde hubo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mira cómo oís. ¿Por qué? Ellos no invocan porque no creen. Y no creen porque no están oyendo. No están oyendo. Yo sé que algunos hoy ahorita están oyendo y están poniendo atención. ¿Qué más tengo que aprender? Yo quiero estar atento a todo lo que me está diciendo. Pero hay otros que no están oyendo. Hay otros que están diciendo solamente: eso sí, eso no, eso tal vez, eso está mal interpretado, eso quizá, eso no lo he leído, luego lo leo, eso sí, eso no. Y lo único que están haciendo, están recibiendo información y lo están guardando: información para mi bolsa, información para mi bolsa, información para mi bolsa. Y nunca han visto. Recuerdo un joven, si en la carne no lo sé, si fuera del espíritu no lo sé, que tenía a su padre. Y siempre era admirable para este joven la cartera de su padre, porque tenía todo menos dinero. Y cuando sacaba la cartera a su padre, tenía la dirección de fulano de tal, el teléfono de fulano de tal, esto de no sé qué, tengo un voucher de no sé qué. Y la cartera era un paquete impresionante, que a veces la cerraba con una liga, porque ya no cerraba la cartera. Era impresionante eso. Algunos no están oyendo. Algunos solamente están tomando la información para guardarla en una cartera similar. Pero nunca les sirve esa información para nada. Tienes papeles y papeles y papeles que déjalos ahí, decía este padre. Déjalos ahí. ¿Sabían ustedes que, bueno, cuando yo me enteré, Hacienda hace unos años, después de 8 años, la papelería ya no sirve? Ya se tiene que romper. Y este hombre guardaba papelería de Hacienda de 15 y 20 años atrás. Y cuando sus hijos le decían: es tiempo de romper esto, no, espérame, déjame checarlo. Y la casa era una bóveda de Hacienda en lugar de ser verdaderamente un lugar de reposo en el hogar. ¿Saben por qué no oyen? Porque todo el tiempo guardan: luego lo checo, luego lo checo, luego lo escudriño, luego lo reviso. Así que cuando yo oigo la palabra de Dios, hay una gran piedra en mi corazón que solamente rebota la información: pero se cayó, la guardo en mi bolsa, ahí luego la atiendo.
Atiéndanla ahora. El día es hoy. No tengan la información en sus cabezas como si después la fuera a meditar otra vez. No. Eso es lo que llevó al pueblo de Israel ¿a qué? A no creer. Y el no creer los llevó a no invocar el nombre del Señor como salvación. Ellos se volvieron sus propios jefes y decían esto sí, esto no, y comenzaban a manipular la información que es correcto a la luz de la tradición, pero los cristianos hoy en día, que es correcto y que me beneficia en mi vida, pero no dejan que la Biblia sea quien guíe sus vidas. Así que mirad cómo es. No se trata de estar recibiendo conocimiento e información. ¿Y cómo irán si no hay quien predique? La palabra predicar es anunciar, es gritar en altavoz en las calles. ¿Qué? ¿Qué se tiene que predicar? Hoy todos predican su propio evangelio. Hay unos cristianos fulanos de tal, otros cristianos fulanos de tal. Y en parte entiendo a las personas que están molestas. Es que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. ¿A quién le creo? Dije que entiendo porque están molestas. Pero ustedes no pueden aprobar eso. Ustedes deben de predicar el evangelio. En Mateo 10:27, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ese proclamadlo es, predícalo. Vuelvo a lo mismo. Lo que os digo en tinieblas, y este os digo es importante para ti y para mí. ¿Quién está hablando? Es el Señor Jesucristo. Así que no pueden ser tus buenas noticias lo que tú quieras predicar como evangelio. Hay un programa que sale en la televisión en cadena abierta, lo que era cadena abierta, en donde salen unos hombres y te piden que pagues por sufrir. Y salen dando un testimonio y te comienzan a decir, yo antes mi negocio no estaba prosperando y como no prosperaba, entonces me acerqué aquí a este lugar del corazón con la palomita y aquí me ungieron con el aceite y la cruz y no sé qué tantas cosas, y ellos dan su propio testimonio. ¿Saben que eso atrae a muchas personas que quieren exactamente lo mismo? Así que ese lugar del corazoncito con la palomita, donde pagan por sufrir las personas, está repleta de gente que dices, Dios viene a salvar tu alma, no son buenas noticias para ellos. Pero si tú le dices, pero tu negocio va a prosperar, esas sí son buenas noticias. Y entonces van corriendo a dejar todo lo que tienen con tal de ser aparentemente bendecidos. Cuando el texto en Mateo 10:27, Jesucristo está diciendo, lo que os digo en tinieblas, está diciendo lo que Él nos ha enseñado. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Cristo está diciendo, todo lo que yo estoy enseñando, va a llegar el momento en el que ustedes van a tener que predicarlo al aire libre, a todas las personas. A quien se te cruce enfrente, sea el del camión, sea el del metro, sea la de las tortillas, sea tu vecino, sea tu tío, sea tu tía, sea quien sea. Va a llegar el momento que lo que tú estás aprendiendo vas a tener que decírselo al que se te cruce enfrente. Y luego ya no van a querer, ya no van a cruzar enfrente, van a cruzar la banqueta para que vayan del otro lado. Pues entonces ahora vas a tener que ir tras otras personas. Pero tienes que proclamarlo desde las azoteas, literalmente. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Cristo. Directamente son palabras del Señor Jesucristo. Y otras cosas que Él dijo fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo aprendimos cuando comenzamos a estudiar esta enseñanza del Evangelio. También Cristo dijo de sus propios labios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan capítulo 15, versículo 13. También Cristo dijo, es necesario que vaya a Jerusalén, sea herido por el sumo sacerdote y que muera, pero resucite al tercer día. También en Lucas 24, al final de Lucas 24, Cristo dijo, prediquen en mi nombre, los pecados son perdonados en mi nombre. El texto vuelve a repetir entonces, si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, versículo 16, dice el texto, no obedecieron. ¿Por qué no obedecieron? Porque no hubo quienes predicaran un verdadero evangelio. Había un falso evangelio. Vamos a entonces a aterrizar esto. Los judíos no invocan
no ceden sus derechos a alguien superior, no apelan. Los judíos no creen, es decir, no descansan en las promesas. Los judíos no oyen porque no escuchan con fe. Y los judíos no predican el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Para el oyente, para los oyentes, para nosotros, como para el obrero cristiano, es no obedecer, el no creer. Tanto para ustedes que están oyendo ahorita, como para un obrero cristiano que sale a evangelizar, es no obedecer si no se predica el evangelio que Cristo predicó. Eso es no obedecer. La palabra obedecer significa oír bajo, es decir, escuchar con mucha atención. Eso es obedecer. ¿Alguna vez como padres han mandado a alguno de sus hijos a hacer algo y le das dinero quizá? Mira, vas a ir a la tienda, no te vayas a esta, porque ahí no venden, vete a la otra tienda. Entonces vas a llegar con fulanito de tal y le vas a decir, me compras esto. Te estoy dando exactitas las monedas porque no te va a sobrar ni te va a faltar. Es exactito, no hay pierde. Hijo, quiero que vayas y lo hagas. 2 horas después regresa el hijo porque se fue a otra tienda y dice, oye, pa, no me alcanzó, entonces me tuve que poner a vender churros con un señor para comprar esto. Y tú le dices, ¿qué no te dije exactamente lo que quería que hicieras? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el hijo? ¿Obedeció? ¿Por qué no obedeció? No fue la acción, es que no puso atención a lo que le estuvo diciendo. No puso atención. Obedecer es poner atención a lo que se te está diciendo. Así que cuando está diciendo que no obedecieron, es que ellos no escucharon el evangelio, no oyeron el evangelio, no creyeron el evangelio y por lo tanto no invocaron a aquel que puede salvarlos del infierno por una sola cosa. Ellos no pusieron atención a lo que se les estaba diciendo. Sí oyeron la palabra, porque los judíos pues saben explicar muchas cosas de la palabra, pero nunca encontraron a Jesucristo en la palabra. Nunca. No ponen atención. Fue muy triste el día que una persona me dijo, ya estoy leyendo el Antiguo Testamento. Eso no fue lo triste. Lo triste fue que me dijo, son puras historias, ¿no? Me rompió el corazón. Porque no estaba encontrando a Cristo en el Antiguo Testamento. No lo estaba encontrando. Para él solo eran historias, cuentos. Para mí y para ti, en el Antiguo Testamento debes de encontrar a Jesucristo todo el tiempo. Profecías de Jesucristo, enseñanzas de Jesucristo, todo el tiempo. No son historias nada más. Todo el Antiguo Testamento te habla de Jesucristo. Todo. Entonces, Pablo está diciendo en Romanos 10:16, pero no todos obedecieron. Israel solamente se llenó de obras y sacrificios. Acompáñenme a Isaías capítulo 1 en el Antiguo Testamento precisamente. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, en versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11, dice así. Está hablando el Señor a través del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Es una pregunta. Noten cómo el Señor hace preguntas, a veces son retóricas. ¿Para qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Quién está hablando? El Señor, a través del profeta Isaías.
Y si tú lees el Antiguo Testamento, tú podrías decirle a Dios, pero Señor, tú mandas que ofrezcamos sangre de bueyes, de toros, de machos cabríos, de ovejas. Tú lo mandaste, aquí lo dice en Levítico, está bien clarito. Tú dices que cada luna nueva nosotros hagamos una fiesta para invocar tu nombre y celebrarte. Pero Dios está diciendo aquí que está harto de esas cosas, está hastiado. No me sirve de nada tus sacrificios. Y para los judíos era eso, más que cosas religiosas. Tengo que ofrecer el cordero, tengo que ofrecer el buey. Pero nunca entendieron el significado de por qué Dios lo pedía que lo hicieran. Todo habla de Cristo. ¿Por qué tú y yo hoy en día ya no ofrecemos un cordero como en el Antiguo Testamento? Porque en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista le dice a sus discípulos, señalando al Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo apuntaban a una persona, a Cristo. Y cuando en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, no le llama mi primo, no le dice Mesías, le dice Cordero. Por eso tú y yo ya no ofrecemos más sacrificios de sangre. Porque el único sacrificio que es acepto delante de Dios y que no lo harta, ni lo hartó, sino que lo llenó de alegría, fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que por cierto, fue perfecta obediencia. Perfecta obediencia. Y Cristo una noche antes le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo todo el tiempo dijo, he venido a cumplir lo que está escrito. Cristo oía con mucha atención. Jamás reinventó ninguna de las profecías. Es por eso que es triste y lamentable ver hoy en día a gente que dice que es cristiana, pero dicen, no importa cómo lo haga, lo que importa es el corazón. Porque Dios no ve cómo haga las cosas, Dios ve el corazón. Así que no importa si yo ofrezco rock cristiano, metal cristiano, no importa si yo voy con mi sexto matrimonio, Dios ve el corazón. Y Dios sabe que yo ya soy diferente. Como esa madre que abandonó a su esposo y a su hijo, y su hijo no quiere saber nada del Señor Jesucristo. Y esta mujer nos decía, es que mi esposo ni siquiera me acepta un folleto. Y le preguntamos, ¿por qué? ¿Quién pidió el divorcio? Y dice yo, porque tenía que salir a evangelizar y a cambiar el mundo. ¿Tienes idea por qué el niño odia a Cristo? Porque Cristo le robó a su madre. ¿Tienes idea de por qué el esposo no quiere saber nada del cristianismo? Porque Cristo la mandó a que se divorciara. Cuando es una herejía, Dios nunca manda esas cosas, jamás. Pero en el nombre de Dios, usan el nombre de Dios en vano y blasfeman el nombre de Dios por causa de estas personas que tuercen la Escritura. Que hacen obras y obras y obras y obras y obras, y que hay que irnos aquí, que hay que irnos al congreso de allá, que hay que irnos a la conferencia de acá, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que hacer el otro, pero nunca haces lo que Dios te pide que hagas. ¿Y qué te pide Dios que hagas? Vamos ahorita a eso. Vamos ahora a Amós, capítulo 5. Está en los profetas, adelante de Daniel el profeta. Seguimos con Oseas, Joel, y después de Oseas, Joel, sigue Amós. Tenemos al profeta Daniel, tenemos después al profeta Oseas, es muy pequeño Joel, y después seguido Amós. Es más fácil decirles así que está entre Génesis y Apocalipsis. Tenemos a Amós, el profeta Amós. Voy a ir al capítulo 5. Con esto quiero que noten, la obediencia se va a ver en frutos y en obras, pero la obediencia, dije, da como resultado las obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Pero quedamos que la obediencia es oír atentamente. Así que, ¿por qué la gente no invoca a Jesucristo? ¿Por qué no creen en Jesucristo? ¿Por qué no están dispuestos a dar su vida por Jesucristo? John Piper dice, las misiones solamente es desplegar la gloria de Dios. Y Paul Washer dice, el punto por el que hoy las personas no quieren ser misioneros, noten, hermanos, el hecho de que tú no quieres ser un misionero, no es que no quieres ser un misionero, es que tú no conoces la gloria de Dios.
no es la falta de celo por las misiones, es la falta de celo por la gloria de Dios. Una persona que ha visto la gloria de Dios no se puede estar quieto. Un misionero sale de su iglesia a otro lugar porque está empapado de la gloria de Dios. Está la pasión por la gloria de Dios, que entonces necesita salir a proclamar esa gloria. Porque en mi casa todo el mundo ha visto la gloria de Dios a través de mi vida, de mi obediencia, de mi humildad, de mi mansedumbre, de mi ternura. Y este campo misionero que es mi hogar ha quedado evangelizado. Por eso, aquí ¿qué más hago? Aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué más hago? Salgo a otro lugar. ¡Poc! Soy una semilla que cae en tierra y muere en otro lugar. Y no importa lo que pase, tengo una sed por desplegar la gloria de Dios. Eso es misiones. Un misionero no es aquel que vamos a orar. ¿Quién se quiere ir de misionero? Como cuando a veces estamos en reuniones de oración. ¿Quién quiere orar? Pues, no sé, como que me aliento, no me aliento. Pues nadie la levantó, pues yo la levanto. Entonces imagínense con las misiones, hermanos. ¿Quién va a ir de misionero? Pues nadie la ha levantado. Pues quién sabe quién la va a levantar. Pero ser misionero, hay gente que lo usa como, pues ya no aguanto mi casa, me voy de misionero. Ya no aguanto a mi esposo, me voy de misionero, de misionera. Ya no aguanto a mi esposa, me voy de misionero. Dios me está llamando al campo misionero. Mentira. Mentira. Dios te llama al campo misionero cuando aprendes a obedecer. Y quedamos que obedecer es oír atentamente, con mucha atención lo que se te está diciendo que hagas. No es reinventar el evangelio. No es reinventar lo que tú creas que, pues esto sí, esto no. No. ¿Es todo o es nada? Es poner atención a todo lo que se te está diciendo en la Escritura. Y conforme pase el tiempo y tú sigues obedeciendo línea a línea, gota a gota, la palabra de Dios, comienza a haber un cambio en tu vida. Eso es obedecer al evangelio. En Amós capítulo 5, versículo 21. Amós capítulo 5, versículo 21. Está hablando el Señor ahora a través del profeta Amós y dice: aborrecí. Notan que dicen también en Isaías que Él abomina, Él aborrece estas cosas. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Verso 23. Este verso a veces me gusta compartírselo. Algunas iglesias donde cantan y cantan y cantan y saltan y saltan y cantan y saltan y cantan y saltan y al final cantan y saltan. ¿Por qué dice el verso 23? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Él dijo: abomino, estoy hastiado, quítalas. ¿Qué a Dios no le gusta que le cantemos? Versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Me ofreciste un sacrificio. Ahora quiero que me acompañen a 1 de Samuel, capítulo 15, por favor. Noten cómo Dios manda ofrendas, pero las ofrendas hablan de Cristo Jesús. Pero en 1 de Samuel, capítulo 15, a partir del verso 22, voy a leer del 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aquí en Samuel tenemos la historia de los reyes. Los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl, el cual hizo algo. Sencillamente no obedeció. Y como no obedece, Dios lo desecha para ser rey. Y entonces va a poner al rey David. Lo que quiero que noten que es interesante es que en este pasaje, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo en casa, esta historia de Samuel es muy interesante. Dios iba a hacer una venganza de su pueblo. Iba a hacer una venganza. Esa venganza
era porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los amalecitas salieron a matar a los israelitas. Entonces Dios prometió vengar a su pueblo. Y cuando Saúl ahora es rey, Dios le dice a Saúl: Saúl, te voy a dar una oportunidad de mostrar tu obediencia. Vas a matar a los amalecitas, todo. No vas a dejar nada con vida, nada. ¿Escuchaste? Sí. Saúl va a hacer la guerra y mata a las personas, pero deja vivos a los animales. Entonces cuando llega Samuel, Saúl sale a recibir a Samuel el profeta y le dice: alabado sea el Señor, maté, obedecí, dice Saúl, obedecí lo que la palabra de Dios me dijiste que hiciera, la obedecí al pie de la letra. Y cuando está hablando con Samuel se oye por ahí un ve. Y Samuel pregunta: ¿qué hiciste? Pues hice lo que me dijiste. Noten cómo está cegado Saúl. Él cree que está obedeciendo a Dios. Es algo que tengo miedo que a ustedes les pase, hermanos. De verdad tengo mucho miedo que eso les pase. Que crean que están obedeciendo a Dios y que un día lleguen a decirme: estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. O que me lleguen a decir, por eso aborrezco yo en mi corazón y les he enseñado: no digan Dios me dijo. No digan Dios me habló. No. Porque a veces usamos la palabra de Dios para nosotros mismos y nos cegamos nosotros mismos y creemos y nos engañamos nosotros mismos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando es mentira. Nuestra misma carne nos está cegando y no nos deja ver con claridad. Saúl le dice a Samuel: hice la voluntad de Dios. Y Samuel le dice: ¿por qué guardaste estos borregos? Ah, es que son para los sacrificios de Jehová, pero no son cualquier borrego, dejé lo mejor del rebaño. Ni aunque fuera lo mejor del rebaño, ni aunque fuera para sacrificios de Dios. Noten lo que le dice en el capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A Dios no le interesa si vas a ganar 1000 almas y dejas tu hogar y no alimentas a tus hijos. A Dios no le interesa si eres un hombre que se va a China a ganar al mundo para Cristo, a China para Cristo, y no eres un hombre trabajador que cumple con sus primeras obligaciones. A Dios no le importa si son matrimonios dando consejería matrimonial en una iglesia, pero no tienen tiempo de educar a sus hijos en casa. A Dios no le complacen los sacrificios, porque en aquel día muchos le van a decir: Señor, Señor, ¿no hice estas cosas en tu nombre? Y Él va a contestar: nunca te conocí. Hablaba con una persona una vez que quiere salir a evangelizar y a ganar el mundo para Cristo. Y yo le dije: razona por un instante. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva cuando los crea? 1. Fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Eso me lo enseñaron en cuarto en mi libro de civismo de incrédulos. Si la familia está destrozada, no hay sociedad, no hay nada. Entiendo que por nuestros tiempos, nuestras familias están siendo atacadas y no estamos tratando con objetos, estamos tratando con personas. Quizá él, quizá ella, quizá los hijos, quizá, no sé, alguna parte de la familia está lastimada y es real. Pero para eso es el Evangelio y por eso es obedecer el Evangelio y por eso es creer el Evangelio. Primero es que te prediquen el Evangelio, después tú oyes el Evangelio y después tú crees el Evangelio y después tú invocas a aquel que tiene poder. ¡Oh Señor, por favor! Y recuerdo también aquel hombre que un día me compartió cuando su esposa se fue de la casa y dijo: me voy. Y el hombre se quedó. ¿Por qué? Señor, yo la he intentado amar y no se deja. Y la mujer estaba tan harta de la palabra de Dios con este hombre y le dijo: estoy harto de tu cristianismo, me voy. ¿Qué hizo el hombre? El hombre se puso de rodillas. Se puso de rodillas y se puso a suplicarle a Dios: oh Dios, regresa a mi esposa, regresa a mi esposa, regresa a mi esposa. No dejes que se vaya, no dejes que se vaya.
Una hora después regresó la esposa y le dijo, no sé por qué estoy aquí contigo, porque no te aguanto. No crean que regresó a suplicarle, perdóname, ¿no? Ella solamente, algo le pasó en su cabeza. ¿Quién tiene poder del mundo visible y del mundo invisible? Y el mundo de los pensamientos. Pero ustedes no creen a veces que Dios gobierna los pensamientos. Ustedes creen que Dios puede abrir el mar, pero no poner algo en el corazón de otra persona. Tú crees que Dios sí puede multiplicar panes y peces, pero no crees que el Dios que hizo el corazón, el Dios que es el Dios de todas las almas, no crees que puede traer un alma en pos de lo que Él mismo mandó. Fructificar y multiplicarse. Tú crees en un Dios que es el Dios que creó, sí, los árboles. Y tú puedes admirarte del Gran Cañón y los mares y ver documentales. ¡Oh, poderoso es Dios! Separó la luz de las tinieblas, el mar del cielo. Pero tú no crees que es poderoso, que Él puede tomar un alma. Tú no crees eso. Por eso tú no apelas a ese Dios que está por encima de todas las cosas, del mundo visible y el mundo invisible. No lo invocas y no oras, porque no crees. Eso es la realidad. Eso es la realidad de por qué Dios nos manda a orar todo el tiempo. Y no se complace en los sacrificios. ¿Cuántas veces has intentado cambiar a las personas? Y esto ya no lo voy a tocar hoy, solo voy a terminar este primer punto hoy. Pero a veces insistimos en obligar y doblegar a personas cuando lo único que tienes que hacer es orar. Así que Dios no se complace en sacrificios, no se complace en que hagas obras. Dios no se complace en tus cantas y cantas y cantas, no. Dios no se complace en todo lo que tú puedas hacer para Él. Dios se complace en que pongas atención en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra da promesas y sus promesas Él las responde y es su gloria. Y su gloria no la comparte con nadie. Pensarán, ¿qué pasó con esta mujer? Pasaron años para que se convirtiera, pero se quedó en la casa. Y para el hombre fue suficiente. Suficiente. Vamos a ir a Salmo capítulo 50, por favor. Hermanos, el factor tiempo es importante. No invocamos a Dios porque Dios se tarda. Dios se tarda. Es más rápido ir y pedir un préstamo que poner mis finanzas en orden, como decía un presidente, apretarte el cinturón. Es más rápido un préstamo en 30 minutos o menos que sencillamente, hijos, hoy no comemos más que arroz. Pero papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pequé contra Dios. Porque hice cosas que no tenía que haber hecho. Pero saben, hijos, aprendan de mi error y no cometan el mismo pecado. Oren por mí. Oren por mí para que no vuelva a cometer los mismos errores, los mismos pecados. Ora por mí, hijo, ora. No quieran ser los dioses de sus hijos porque no lo son. También ustedes son pecadores como sus hijos y sus hijos son pecadores como ustedes. Lo que hizo Samuel fue que le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión. Irte con los de Chalma es igual que no leer la Biblia a detalle y obedecer al pie de la letra de la Biblia. No te creas que el que trae cadenas y anda invocando espíritus y son hechiceros, no te creas que es peor que tú seleccionas la Biblia lo que te gusta y lo que no. Están al mismo nivel. Al mismo nivel. En Salmo capítulo 50. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Salmo 50, versículo 7. Dios a través del salmista ahora está hablando y dice, Salmo 50, versículo 7, oye, otra vez, ¿qué dice? Oye, lo que Él te pide es que oigas con atención y que cuando tú leas la Biblia, lo oigas con atención. Y repito, cuando tú leas, lo oigas con atención. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios al que tienes que invocar, el Dios tuyo. Y nota la palabra que utiliza, el Dios. No dice el Dios lejano. No dice el Dios del cielo. Está diciendo, yo soy tu Dios. Tuyo, tuyo. Y a ti te tiene que caer el 20 en esa frase. Es tu Dios.
No te salvó para que vivas con miedo. No te salvó para que estés padeciendo temores. No te salvó del pecado para que te esclavices al pecado otra vez. Te salvó para ser tuyo y para que tú seas de Él. Para eso te salvó. Para que no haya pecado, no haya trabajo, no haya mundial, no haya deporte, no haya mujer, no haya hombre, no haya nadie que se interponga entre tú y Dios. Y por eso Cristo vino a morir en la cruz, para que no haya nadie, absolutamente nada, que se interponga en el disfrute, en el deleite de que Dios es tuyo y tú eres de Él. Por eso Él dice: yo soy el Dios tuyo, disfrútame. ¿Qué te impide disfrutar a Dios? Pues claro, tu pecado, tu miedo, tu incredulidad. Lo que te lleva a no invocar el nombre de Dios. Pero Él dice: oye Israel, oye pueblo mío, y hablaré. Salto, yo soy el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pregunta otra vez. Este día es de muchas preguntas para ustedes. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Es decir, razona, Israel, razona. Matas y matas al cordero, matas y matas al cordero, y avientas la sangre, y avientas la sangre. Razona, soy espíritu. ¿Me tomo la sangre? No, por supuesto que no. Es un mero simbolismo. Razona, ¿qué me gusta a mí? ¿Por qué te pido que derrames sangre inocente? Razona, ¿por qué? Porque está tomando tu lugar Jesucristo. Eso es lo que quiero que entiendas, dijo Dios a Israel. Por amor al Señor, pensemos. Verso 14. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es todo lo que quiere Dios. Es todo lo que quiere Dios. ¿Es difícil? ¿Es difícil cantarle a Dios? Yo creo que sí, a veces no le cantamos. ¿Sabes cuándo no le cantas? Cuando no crees en Él. Cuando no has visto un milagro en tu vida. Dije un milagro diario. Porque si tú quieres cantarle por el milagro que sucedió hace 20 años en tu vida atrás, cuando según lo recibiste en tu corazón, pues me da también a mí tristeza, ¿no? Yo lo cantaría. Los milagros del Señor y la manifestación de Dios son todo el tiempo, diario. No multiplica el pan y los peces, pero en tu cabeza, ¿qué es lo más difícil? Él resplandece. Él vence. Él te da sabiduría, te da la gracia para vivir en este mundo caído. Así que lo que Él te pide es que le sacrifiques alabanza y que pagues tus votos. Lo que le prometes, cúmplelo. Y lo mejor de todo, me gusta mucho lo tercero: invócame en el día de la angustia. ¿Hoy es un día de angustia? Pues lo que Dios quiere no es que mates un toro, ni un buey, ni que derrames sangre. Lo único que quiere es que lo invoques. ¿Notan que esa fue la primera pregunta? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Invócame, cédeme tus derechos. Deja de hacer las cosas a tu manera. Invócame, cédeme tus derechos. Apela a mi autoridad superior. Apela a que yo soy tu Dios, y entonces te responderé. Y una vez que te responda, quiero que me honres. Obviamente no te está pidiendo eso. Es como los abogados. Ok, tomo tu caso. Cuando esté resuelto, me pagas. Esos son buenos abogados. Los otros que están pide y pide, olvídenlos. Pero Dios nunca te ha pedido nada de eso, ¿sí? Al contrario, te está diciendo: toda la tierra es mía. Lo único que quiero es que me sacrifiques alabanza, que pagues tus votos, los cuales no quiero que me hagas ninguno. Si lees la Biblia, no te dice que no hagas ningún voto. Y tercero, te está pidiendo que lo invoques en el día de la angustia. Te está diciendo que en el día de la angustia no hagas las cosas a tu manera, sino que ores, que lo invoques, que creas, que lo oigas con atención, que vayas a la palabra. Eso es todo lo que Dios quiere. Romanos 10:16, no lo terminamos hoy, pero piensen en esto, hermanos. Dice el texto, de nuevo: mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué no obedecieron al Evangelio?
¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán de aquel que no ha sido predicado? ¿Y cómo van a predicar si no fueron enviados? Dense cuenta lo importante que es entender que el Evangelio está por encima de nosotros, que no sobrepasa y que no es un accesorio que tú puedas dominar. Todo el tiempo se respira el Evangelio. Todo el tiempo el Evangelio te lleva a Cristo. Todo el tiempo. Y es lo que Dios quiere para ti, que el Evangelio sea tu regla de vida y que vivas conforme al Evangelio, obedeciendo y poniendo atención al Evangelio. Aquí no desciende el Espíritu Santo, sino la mariposa. Invoquen a Cristo, cedan sus derechos. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, toda. Invócame, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica mi alabanza. Es un buen Dios, no es un mal Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, entendemos que obedecer es poner atención. Entendemos que para poner atención hay que ir a tu palabra y según tu palabra se va a predicar. Y al momento de predicar pondremos atención y al poner atención ya no nos va a dar miedo poner en práctica lo que tú estás diciendo, porque estamos seguros como un manual que se leen las instrucciones a detalle. Vamos a poder obedecer tu palabra y vamos a ejercitarnos en la fe. Entonces vamos a poder invocarte, Señor. Es una cadena, una escalera, Señor, que nos lleva hacia ti, pero que a veces nos saltamos los pasos. Padre Santo, todo nace de tu palabra. Ayúdanos a no menospreciarla, sino a obedecerla, a poner atención en cómo nos hablas, para que entonces te invoquemos y descansemos y seamos verdaderamente transformados por tu gracia. Te rogamos que nos ayudes y que sigas siendo paciente con nosotros, Señor. Recuérdanos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.